¿Alguna vez te has sentido estancado o estancada en la vida en algún aspecto en el que tú dices, por mucho que me esfuerzo, por mucho que lo intento, siento que no avanzo? Bueno, aquí te va una de las herramientas más poderosas que compartió uno de los psicólogos más famosos que ha tenido este planeta, que se llama Carl Gustav Jung, y se llama la sombra. Sucede que muchos maestros, muchas personas de éxito dicen que nosotros, para poder avanzar en la vida en algún aspecto, tenemos que dejar de ser la persona que estamos siendo para convertirnos en la persona que merece esos otros resultados en la dimensión que queramos. Entonces, para nosotros cambiar de nivel o pasar de nivel, nosotros tenemos que superar o trascender esas cosas que nos tienen bloqueados, pero muchas veces no somos capaces de reconocerlas. ¿Por qué? Bueno, Jung decía que ese aspecto de nosotros que no nos deja avanzar se llama sombra. ¿La sombra qué es? La sombra es como esa parte oscura de nuestra personalidad, esa parte que es como un pequeño mostrico ahí que no nos deja avanzar. En mi caso, yo he venido trabajando e identificando primero mi sombra y luego trabajando. Entonces en este video quiero compartir cómo la he identificado y cómo la he trascendido, cómo lo he trabajado por lo menos. Entonces, como es un pequeño monstrico, hasta yo le tengo un nombre. Yo le tengo un nombre y es Javierín. Le digo así porque ese era el nombre que me tenían mis vecinas de infancia. Y es perfecto porque ese monstrico o ese personaje que yo a veces defiendo, ese ego, es tremendamente inmaduro. Es como un niño en ocasiones. Pero es como un niño y a la vez como una fiera que en el pasado estaba por encima de mí y me dominaba. Pero a medida que he venido trascendiéndolo, he hecho las paces con él y he hecho un proceso que Jung dice que es como abrazar la sombra o integrar la sombra. Entonces, aquí te voy a compartir una herramienta que me regaló mi maestro Javi Rodríguez, y él dice que nosotros debemos ver el mundo no como por una ventana, sino como un espejo. Muy profundo, la verdad. Porque nosotros a veces vamos por el mundo diciendo, el mundo es así, el mundo es de esta forma, el mundo es de esta forma, las personas son así, así, así. Y algún día entenderemos que nosotros no vemos a las personas como son, sino como somos. De tal forma que se cumple lo que acabé de decir. Entonces, lo que tú estás viendo en el mundo es un reflejo de lo que tú eres. Porque como de pronto, las personas esas poderosas que tú ves, están ahí para mostrarte lo que tu autoestima baja no te deja reconocer de ti, esa parte poderosa. Pero esas personas que tienen esos aspectos de personalidad que no te gustan, están para lo contrario, para mostrarte los defectos y las cualidades de tu sombra que tu ego no te deja reconocer. Entonces, esa es la principal herramienta que tenemos para reconocer nuestros defectos o nuestros aspectos a trascender. ¿Cuál? Las cualidades que tienen las personas que nos rodean. Entonces, si tú estás viendo en el mundo injusticia, pregúntate en qué aspectos eres injusto. Si tú estás viendo en el mundo egocentrismo, pregúntate en qué aspectos eres egocéntrico. Bueno, y todos los demás aspectos que tú puedes darte cuenta. En mi caso, yo he reconocido, gracias a las cosas que me rodean, que yo soy una persona maltratadora, egocéntrica, narcisista, y la cualidad o el defecto que más me ha hecho daño en toda mi vida es la fragilidad. Yo en algunas ocasiones de mi vida he sido como un castillito de espaguetis. Por supuesto he venido trascendiendo esto. ¿Cómo lo trasciendo? Y aquí está la segunda parte del video. ¿Cómo trasciendo mi sombra? Entonces, si yo reconozco, hace algunos años reconocí que yo tengo actitudes egocéntricas. Entonces me pregunto, si yo no fuera egocéntrico, ¿qué actitudes tendría? Y aquí viene lo más poderoso, porque, por ejemplo, una de las cosas más grandes que yo he aprendido, que me ha permitido avanzar en mi vida, es hacer las cosas aun cuando no tengas ganas. O dicho de otra forma, finge hasta que lo seas. En algún momento de mi vida, por ejemplo, yo era muy tímido y decía, ¿cómo puedo ser una persona atrevida, por ejemplo? Entonces, ¿yo qué hice? Una persona atrevida se lanza de bungee. Entonces, una vez yo fui a Orce 3 aquí, me lancé de bungee. Pies juntos, cierran los firmes. Estos los pies firmes. Y los brazos arriba como un campeón. Más arribita. Bien, listo. Con el conteo, ¡listo! 3, 2, 1, ¡bungee! ¡Muy bien!
con el miedo y todo. Yo no lo era, pero estaba como fingiendo. ¿Y qué más hace una persona atrevida? Por esos tiempos empecé a compartir videos en YouTube, 2016. Después no tuve la personalidad para soportar las burlas de algunas personas y dejé de hacerlo. Pero una persona atrevida empecé a comportarme como si lo fuera. Listo. Entonces, después me pregunté, ¿y mi egocentrismo y mi narcisismo cómo lo puedo trabajar si yo no fuera de esa forma? Porque si lo estoy viendo es porque lo soy. Entonces, la pregunta no debería ser, cuando tú ves algo en las personas que te rodean, no debería ser, ¿será que yo soy o que no soy eso? Sino más bien, ¿en qué aspecto lo eres o qué tanto lo eres? Entonces yo decía, una persona narcisista y egocéntrica nunca reconoce sus errores. Y difícilmente, por ejemplo, pedirá disculpas. Entonces yo alguna vez dije, si alguien se ofende por lo que yo digo, yo no me voy a poner a discutir o a tratar de demostrarle a esa persona que no debió ofenderse, como lo hace un narcisista, sino más bien enseguida pido disculpas. Entonces empecé a comportarme como si yo no fuera de esa cualidad, reconociendo que sí la soy. Entonces no es que ya no lo sea, sino es que ahora esa parte egocéntrica que antes me dominaba, ahora yo dije, un egocéntrico que hace, por ejemplo, primero no reconoce que tiene problemas. Entonces yo en algún momento reconocí, por ejemplo, que tenía consumo de drogas, que tenía consumo de alcohol. Entonces yo dije, bueno, no solamente voy a dejar el alcohol, sino que hace poco aquí creé un video, yo dije, no me nace, por supuesto, no es fácil reconocer cosas o defectos de personalidad. Voy a reconocer esto. Aquí en redes sociales he reconocido que he tenido problemas de eyaculación precoz, que he sido narcisista. Aquí estoy reconociendo otras cosas. Y esto es producto de la integración con mi sombra, de comportarme como si ya esa sombrita que antes era un monstruo feroz, ahora es parte de mí. Entonces pregúntate, la pregunta que te deberías hacer, que yo me hago todo el tiempo es, ¿qué aspectos de personalidad que yo no reconozco en mí veo en los demás? Porque yo estoy viendo el mundo no como por una ventana, sino como en un espejo. Entonces esas personas me están mostrando lo que yo no quiero reconocer de mí. El principio también dice, lo que Juan dice de Pedro describe más a Juan que a Pedro. Entonces, ¿cómo describes tú a las personas? ¿Cómo describes tú el mundo? Y mañana en el video de mañana te voy a mostrar cómo esas cualidades que tú sientes, que ves en las personas del mundo, tienen el combustible o el insumo más perfecto o más valioso para encontrar tu propósito de vida. Impresionante, o por lo menos para mí lo es. Espero que no te lo pierdas. Un abrazo, love you.